Bueno, ¿cómo les va? Un gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Bueno, nuevamente tenemos que trabajar la clase por este medio, es decir, les estoy enviando una clase grabada, eh, ya que, bueno, como estarán al tanto, por cuestiones de fuerza mayor, eh, producto de la convocatoria a la marcha federal universitaria, hoy no se dictarán clases, pero para no demorarnos y no eh, obstaculizar el desarrollo de lo que estaba establecido en el cronograma, la idea es que ustedes trabajen la clase que tenían para hoy de esta manera y sigan eh, con lo que establece lo que habíamos pautado inicialmente. Bien, bueno, ustedes ya trabajaron la clase anterior con la profesora, empezaron a trabajar a Max Weber. Bien, hoy sería la segunda clase que tienen de este autor. Bien, la idea sería poder eh, desarrollar esta clase y la siguiente clase ustedes tendrían la última clase de Max Weber para luego continuar con el resto de los autores. Bien, simplemente para establecer un hilo conductor eh, con la profesora, me puso al tanto del desarrollo de su clase, me dijo que estuvieron hablando bueno, ustedes trabajaron el texto de un par de capítulos del texto Economía y Sociedad de Max Weber, los capítulos de conceptos sociológicos fundamentales, en los cuales desarrolla ideas fundamentales de su teoría, de su enfoque teórico, eh, y sé que hicieron también una comparación entre autores. Esto es muy, muy importante, que ustedes puedan diferenciar y los enfoques teóricos de Durkheim, Marx y de Weber, que son, ¿no?, considerados padres fundadores de la sociología y de las ciencias sociales en general. Eh, con ánimo de no volver a repetir lo que dijo la profesora, pero sí para establecer un hilo conductor, así pueden entender en mayor medida el texto que tenemos para hoy. Recuerden que eh, los enfoques teóricos que plantean los autores difieren en cuestiones fundamentales, como por ejemplo cuando analizan las relaciones sociales, Durkheim, Marx y Weber, están mirando cuestiones diferentes. Y por ejemplo, cuando analiza Durkheim las relaciones sociales, él está pensando principalmente cómo actúan los hechos sociales sobre los individuos. Los hechos sociales, lo que está expresando, cuáles son las características, ¿no?, o la influencia que ejerce la sociedad sobre los individuos. Pero la sociedad, en la mirada de Durkheim, no existe por sí misma, sino que se materializa principalmente a través de las instituciones, se hace carne a través de las instituciones. Estas instituciones forjan normas, estas normas forjan prácticas sociales, y estas prácticas sociales terminan configurando ciertas ideas o representaciones colectivas. Entonces, a través de este camino, ¿no?, de hecho social, sociedad, instituciones, normas, prácticas e ideas, estamos viendo cómo lo social, ¿no?, se impone coercitivamente sobre los individuos, sobre las personas, ¿no? Este camino tenemos que hacer cuando pensamos en Durkheim, para poder entender cómo está mirando la sociedad, en qué se está fijando, qué pasa cuando las instituciones no funcionan correctamente o no logran eh, regular efectivamente las expectativas, los deseos de sus miembros, ¿no? Y cuando sucede esto aparece lo que ya hablaron con la profesora, el fenómeno de la anomia, ¿no? Recuerden que anomia no debemos entenderlo como ausencia de normas en la mirada de Durkheim, sino que las normas existentes no regulan efectivamente el deseo de sus miembros. Eso es anomia, ¿no? Nos está regulando eh, las expectativas y los deseos de los miembros, de las personas, de una sociedad determinada, y esto lleva a diferentes situaciones de crisis o de conflicto social. Bien, esto es Durkheim. Ahora, Marx, ¿qué está mirando? Bueno, está mirando algo diferente. A Marx
Principalmente le interesa cuando trata de analizar las relaciones sociales, analizar relaciones de producción, cómo los individuos, ¿no?, se relacionan con otros individuos para producir sus medios de vida. A esto llama relaciones de producción. Estas relaciones de producción, el individuo no las elige, sino que se les imponen. O sea, el individuo nace en una sociedad donde existen determinadas relaciones de producción que lo anteceden, que se le imponen. Eh, por ende, lo que el individuo se represente del mundo, se represente de las relaciones sociales, de las relaciones con un otro, es el resultado de la relación de producción a la que está expuesto. Bien, es decir, si el objeto de estudio para Durkheim son los hechos sociales y todo lo que acabamos de describir posteriormente, para Marx el objeto de estudio va a estar eh, enfocado al modo de producción, ¿no? Cómo las diferentes propiedades producen, ¿no?, sus bienes y por ende los individuos sus medios de vida, ¿no?, y cómo eso es un factor condicionante del comportamiento y de las ideas de los sujetos y de las relaciones, obviamente, que establece con otros individuos. Eh, ahora bien, ¿qué comparten Durkheim y Marx, si bien están mirando cuestiones diferentes cuando analizan las relaciones sociales? Lo que comparten es que para ambos autores hay que poner en foco en factores macrosociales o elementos macrosociales para pensar la sociedad. Uno, Marx el modo de producción, Durkheim los hechos sociales. Bien, entonces en estos casos comparten este enfoque, aunque el contenido de sus enfoques sea diferente. ¿Se entiende? Hay que pensar lo macro por encima de lo micro, cómo lo macro social se le impone al individuo de forma coercitiva. Y esta imposición ejerce de alguna manera un tipo de direccionamiento de su conducta y de su pensar. Bueno, ¿qué va a hacer Weber? Weber va a decir, no podemos desconocer la influencia de lo macro social en la construcción de las relaciones sociales, pero hay que tener en cuenta al individuo, a los individuos. Porque dice Weber, los individuos están aportando algo en esta construcción. Entonces él va a decir, hay que pensar a los individuos también como unidad de análisis, dice Weber. Y acá se empieza a diferenciar de Durkheim y de Marx. Tomar a los individuos como unidad de análisis quiere decir que los individuos en el marco de una acción social, concepto clave de Weber, que ya desarrollaron en la clase anterior, los individuos en el marco de una acción social también construyen el sentido de la misma. Miren lo importante de lo que está diciendo Weber. Según la mirada de Durkheim y Marx, el sentido, ¿no?, de una acción social es un sentido preasignado, ¿no? Por lo que ya dijimos anteriormente, un sentido preasignado, según Durkheim y Marx. Weber está diciendo que el sentido es un sentido que también los construyen los individuos en el marco de la acción. No es un sentido a priori presente en la relación solamente, sino que también es un sentido que los mismos individuos involucrados en la acción también construyen. Bien. Entonces, acá ya Weber se empieza a diferenciar claramente eh, de los autores anteriores. Bien. Ustedes desarrollaron con la profesora, estoy al tanto, la idea de acción social, el, el método comprensivo, comprensivista que nos plantea Weber, los tipos de acción, etcétera. Hoy nos toca trabajar el texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y nos va a servir para seguir desarrollando el enfoque weberiano, como también para hablar de la caracterización que hace Weber del modo de producción capitalista. ¿Mm? Acá, como lo dice el título de esta obra, ustedes solamente tienen el capítulo 2, pero dice la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo que está diciendo a simple vista es que existe un vínculo, una relación directa entre la ética protestante y el capitalismo, ¿no?, y el espíritu capitalista. Ahora, en primer lugar, ¿qué fue el protestantismo? O lo que se conoce como reforma protestante.
simplemente con la idea de contextualizar, no vamos a hacer un desarrollo histórico detallado solamente para contextualizar. Reforma protestante, siglo XVI, la Iglesia Católica Europea Occidental, producto de diversas acusaciones de corrupción, específicamente por lo que se consideró en su época venta de indulgencias. eh, Vive en su interior un momento de crisis profunda que lleva a que la iglesia, la cristiandad occidental, se divida en dos. Por un lado vamos a tener una iglesia católica que reivindica como verdadera la herencia de la eh, cristiandad, expulsando cualquier tipo de diferencia y sujetándose a la autoridad del Papa. Y tenemos la otra mitad, que van a ser lo que son caracterizados como protestantes, que rechazan, ¿no? Rechazan a esta, eh, a esta autoridad romana, papal, y consideran que hay que restaurar un cristianismo más originario, más primitivo, por llamarlo de alguna manera. El rechazo de la teología católica y a la autoridad romana y lo que va a dar nombre a los protestantes es fundamental para Weber porque el surgimiento, ¿no?, de este rompimiento, de esta ruptura y el surgimiento de este cisma religioso protestante tiene un vínculo muy fuerte para Weber con el surgimiento del capitalismo. Bien, acá simplemente como aclaración, son algunas ilustraciones de época, ¿no? O sea, los referentes de la Reforma Protestante, simplemente para que lo sepan de nombre, fue Lutero y Calvino. Acá hay una ilustración de Lutero quemando la bula de los papeles oficiales del papado. Bien. Eh, Acá hay otra imagen también de Lutero, y obviamente todos estos procesos de crisis y de ruptura en el marco de la Iglesia, como ustedes entenderán y en parte podrán deducir o ya saben con antelación, siempre son momentos de grandes conflictos y derramamiento de sangre, ¿no? En este caso eh, es una eh, eh, representación de cómo se colgaba Irlanda por el 1500 a obispos católicos, ¿no?, tras la Reforma Protestante. Bien, siempre estos procesos o torturaban a otros, ¿no? Trataban de graficar esta situación de, de gran, de gran violencia social. Y acá hay otro también de quema de herejes en París. Bien, entonces vamos a desarrollar este texto. Este texto nos va a servir también para poder pensar muchas cuestiones. Vamos con el primer punto. El primer punto dice diferencia entre sentido subjetivo y sentido empírico. O sea, a ver, ¿qué debemos entender entre sentido subjetivo y sentido empírico? Lo siguiente, a ver, es muy sencillo. El sentido subjetivo son las expectativas, los deseos, las motivaciones que tienen los individuos en el momento, ¿no? En el momento en que ingresan en el marco de una acción social, ¿no? Y el sentido empírico es el sentido que se construye en el marco de la acción. ¿Bien? Entonces, sentido empírico son como las ideas que yo tengo previamente, ¿no?, antes de eh, inmiscuirme, ingresar, compenetrarme en el marco de una acción social. Y el sentido empírico es el sentido que los individuos construyen en el marco de la acción. Bien, habiendo hecho esta diferenciación, vamos a desarrollar este primer punto que nos sirve para entender el desarrollo del enfoque weberiano. En primer lugar, la ética protestante, ¿no?, como acabamos recién de contextualizarlo, son un conjunto de ideas o postulados religiosos, ¿no?, que promueven, dice Ver, principalmente un estilo de vida. Y acá está
una característica básica de por qué Weber establece una relación directa entre la ética protestante y el desarrollo del espíritu capitalista. Dice, los postulados religiosos del protestantismo, ¿no?, están estrictamente relacionados con el desarrollo de un espíritu capitalista. Bien, él dice, estas ideas religiosas protestantes promueven un estilo de vida particular, ¿no? Un estilo de vida protestante. ¿Qué es ser un protestante? ¿O qué debe ser un protestante? Una persona entregada al trabajo, disciplinada, austera, despojada de lujos materiales innecesarios. Es decir, la ética protestante, el protestantismo, es un modo de obrar, es un modo de conducta, pero es un modo de conducta que principalmente lo que está expresando es una demostración de fe y una demostración material de fe como una forma de asegurarse la gracia de Dios. Ahora dice, este modo de obrar, este modo de conducta que propone el protestantismo, contribuye, asienta las bases para la formación del espíritu capitalista o del capitalismo. ¿Qué debemos entender como espíritu del capitalismo? Una organización racional del trabajo y del capital. Él está diciendo, estas ideas religiosas, ¿no?, son un elemento clave para entender cómo se dio forma a una organización racional del trabajo y del capital que hizo posible la materialización del capitalismo como sistema económico. Bien, esto es fundamental. Entonces, cuando hablamos de espíritu capitalista o espíritu del capitalismo, estamos hablando de una organización racional del trabajo y del capital que para Weber sería imposible de pensar si no es a través de la relación con los postulados que propone el protestantismo en torno al trabajo, a la austeridad, etcétera. Entonces lo va a decir, el desarrollo del espíritu capitalista lo que está expresando es el sentido empírico de la acción social. Es decir, cómo en el marco de una acción social, los protestantes, ¿m?, ¿no?, producto de ser sujetos arrojados de sol a sol al trabajo, a tener una vida austera, despojada del lujo, de la ostentación y del goce innecesario, en el marco de la acción social, los individuos, producto de estas prácticas religiosas, terminan construyendo el espíritu capitalista, que tiene que ver, vuelvo a repetir, con una organización racional del trabajo y del capital. Ahora bien, la intención de ese protestante, ¿no?, ¿era construir este espíritu capitalista? Por supuesto que no, porque las intenciones y las motivaciones de este protestante eran simplemente hacer a través de sus actos una ofrenda a Dios como una demostración de fe y de hacerse la gracia, hacerse de la gracia divina. Por ende, el sentido subjetivo es totalmente diferente al sentido empírico, ¿no?, que se construye en el marco de la acción, porque el sentido subjetivo es el que tenían los reformadores o protestantes inicialmente, cuyas intenciones era, a través de sus prácticas, acercarse a Dios. Pero el sentido empírico que termina concretándose, producto de su interacción en el marco de una acción social, es el desarrollo y consolidación del espíritu capitalista. Segundo elemento clave, vamos a diferenciar el enfoque weberiano del enfoque eh, marxista que nos propone Marx, en torno a cómo pensar eh, el desarrollo, ¿no?, el desarrollo de un modo de producción. Weber nos dice, el desarrollo del sistema económico capitalista se explica en parte, no en su totalidad, pero sí en parte, por la influencia de ciertas formaciones ideológicas, en este caso, las formaciones ideológicas protestantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas religiosas protestantes se materializan, no son simplemente ideas, sino que se materializan en un modo de vida o de conducta determinada, como ya hablamos, personas que trabajan sistemáticamente, que son austeras, despojadas del lucro, que privilegian el ahorro, ¿no?
estas conductas terminan construyendo el espíritu capitalista, ¿no? Entonces, con esto bien básico que dice Weber, ¿qué nos está transmitiendo? Nos está diciendo, las ideas o los valores culturales, en este caso valores religiosos, son pilares fundamentales en la construcción de la sociedad y dan forma a prácticas materiales. Miren lo que está diciendo Weber. Weber está diciendo, las ideas, los valores, forjan prácticas materiales. Algo totalmente diferente a lo que plantea el enfoque materialista marxista. Recuerden cuando ustedes trabajaron con Marx, el enfoque materialista que dice, las ideas, los valores, son el resultado, son el reflejo, son el producto, son la expresión de lo que sucede en las prácticas materiales. ¿Qué hay en las prácticas materiales? Relaciones de producción, ¿no? O sea, relaciones entre individuos, entre personas, para hacerse de sus medios de vida. Entonces, el enfoque materialista que dice, lo que sucede en las prácticas materiales condiciona, condiciona las ideas, pero no viceversa. Weber está diciendo, las ideas producen prácticas materiales. Es decir, los autores están pensando la construcción o el análisis de las relaciones sociales de lugares bien diferentes, ¿no? Piensen en este esquema, que seguramente también ya lo han trabajado o trabajaron Marx. Podemos pensar a la sociedad, dice Marx, ¿no? Desde esta metáfora, ¿no? Por un lado tenemos una base, que es la estructura de la sociedad, y por encima de esta estructura tenemos una superestructura. Recuerda, las estructuras son las relaciones de producción, las relaciones materiales, y las superestructuras son las formaciones ideológicas, ¿no? Ideas jurídicas, filosóficas, culturales, jurídicas, etcétera. Todo el conjunto de ideas a través del cuales se ordena las conciencias de los individuos. Entonces, ¿qué dice Marx? Marx dice, cuando se producen ahora vamos a analizarlo de esta manera, lo que sucede en la estructura de la sociedad, en las relaciones materiales de los individuos, condiciona la superestructura, es decir, condiciona las ideas dominantes que existe en una sociedad. Es decir, dependiendo cómo los individuos vivan en sus relaciones materiales, va a ser la idea, las ideas o cómo se representa el mundo. Bien, cuando se producen cambios en las condiciones materiales de vida, en las relaciones de producción, cambian las ideas que las sustentan, pero no viceversa, no viceversa, que es lo que está planteando Weber. Weber dice, las ideas, los, los pilares culturales, dices, son forjadores de prácticas por sí mismos también, dice. Y esto se diferencia claramente a lo que plantea Marx. Es muy, muy importante que ustedes puedan diferenciar, ¿no? El enfoque weberiano del enfoque materialista al respecto. Bien, continuemos. Vamos a analizar este último punto, que son los postulados protestantes, ¿no? Postulados religiosos protestantes, que configuran el espíritu capitalista. Vamos a sintetizarlos en dos ideas fundamentales, ¿no? Dos ideas fundamentales que trae consigo este cisma religioso protestante y que hacen posible, según Weber, la configuración del espíritu capitalista. La primera idea fundamental es la idea de profesión o deber profesional. ¿Qué nos dice esta idea? Plantea una valoración ética del trabajo continuado, sistemático, con afán de enriquecimiento como una comprobación visible de la autenticidad de la fe de una persona. Es decir, si una persona, ¿no? trabaja de sol a sol y producto de este trabajo, ¿no? esta persona logra eh, acumular cierta riqueza, ¿no? y detenta un afán de enriquecimiento producto de esta actividad, esta práctica material es una expresión visible de fe. Por eso dice que
el protestantismo lo que tiene de interesante, y acá es el vínculo que establece con el desarrollo posterior del capitalismo, es que plantea una concepción pragmática de la fe. O sea, no alcanza para ser un protestante simplemente creer en algo, tener fe en algo, sino expresarlo materialmente, en este caso a través del trabajo continuado como individuo y con un afán de enriquecimiento como demostración de autenticidad de fe. Esto es muy, muy importante, esta idea de, de profesión o deber de profesional en torno al trabajo, porque para los postulados, para el protestantismo, el trabajo eh, es un fin absoluto, ¿no? No es un medio, como lo podemos pensar hoy. Hoy en día podemos pensar desde una concepción posmoderna, que el trabajo es un medio, ¿no? Es simplemente un medio para satisfacer mis necesidades como individuo. Bueno, no, no. Inicialmente, que planteaba el protestantismo? Decía, el trabajo es un fin en sí mismo, ¿no? Es un fin absoluto de la vida prescripto por Dios. O sea, no es considerado simplemente un medio de vida, ¿bien? O sea, no se trabaja para vivir, sino que se vive por el trabajo y cuando no se trabaja, se perece o se muere, ¿no? Lo que no aumenta la gloria de Dios, lo que aumenta la gloria de Dios, perdón, no es el ocio ni el goce, sino el obrar. Es decir, es una prescripción divina el trabajo. Trabajar es un fin en sí mismo y no un medio, y no solamente un medio de vida. Por ende, si trabajar de sol a sol con afán de enriquecimiento es una validación ante Dios, una demostración de autenticidad de fe, esto quiere decir que el principal de los pecados, obviamente, ¿cuál es? Para el cisma religioso protestante, la dilapidación del tiempo. Y esto es fundamental para la construcción del espíritu capitalista eh, que se irá eh, articulando, configurando gradualmente. Porque el cálculo del tiempo es un principio fundamental de la organización del trabajo y del capital en un modo de producción capitalista. Y que ya viene, dice Weber, tomando forma a partir de estos postulados religiosos protestantes, que van a terminar dando forma a lo que él llama el espíritu capitalista. Entonces, el cálculo del tiempo que esta idea religiosa promueve es el principio rector de toda conducta y constitutivo de la lógica de producción capitalista. O sea, piénsenlo en torno al trabajo, o sea, el hecho de maximizar el tiempo de producción de un obrero, como también maximizar el tiempo de producción de un bien en lo que respecta a, a tiempos, a costos, etcétera. Bien. O sea, el cálculo del tiempo rige la lógica de producción capitalista. Segundo elemento clave que postula el protestantismo y que está estrictamente atado a la construcción del espíritu capitalista es el de una conducta ascética. O sea, el ideal de conducta protestante es el de una persona austera, la austeridad como estilo de vida, que prescinde de comodidades o lujos innecesarios. Es decir, la conducta protestante o puritana, también la van a encontrar así en el texto, se dirige contra el goce despreocupado de la existencia, principalmente contra el goce despreocupado de la riqueza. Es importante diferenciar lo siguiente. ¿Qué nos está diciendo el autor con esto? ¿El protestantismo como dogma religioso está en contra de la acumulación de riquezas? Por supuesto que no, porque considera que el afán de lucro es una demostración de fe, ¿no? Cuando ese afán de lucro está asociado a, a un trabajo constante. Lo que sí está en contra, los postulados religiosos protestantes, al promover la configuración de una conducta ascética, es al goce despreocupado de la riqueza. O sea, que dicha riqueza que fue generada del trabajo
no sea utilizada adecuadamente y se direccione simplemente al goce individual. Dice, la riqueza, si es el resultado de una vida entregada al trabajo y a la austeridad, es una forma de honrar a Dios. Ahora bien, ¿cuándo es repudiable la riqueza? Cuando está al servicio de los pecados y el goce individual. No sé, si, pro- ¿cuál sería, ver un ejemplo? Si producto de mi trabajo, no sé, logro acumular X cantidad de dinero y ese dinero yo lo utilizo para darme ciertos placeres, ¿no? O sea, no sé, ciertos placeres de consumo no inmediatos o, no sé, placeres gastronómicos o lo que sea. Bueno, para una visión protestante, esto es totalmente incorrecto porque entiende que ese uso de la riqueza generada producto del trabajo solamente lo que hace es ir a eh, materializarse en goces individuales y no está pensando en el verdadero fin que tiene el trabajo y el afán de lucro, que es eh, una demostración de fe y autenticidad de fe y acercamiento a la gracia divina. Entonces, a ver, para que quede a lo mejor un poco más claro, les traigo este gráfico. Dice, ¿qué plantea la ética protestante y a dónde está el vínculo que establece la construcción del espíritu capitalista? Dice, la ética protestante plantea, ¿no?, una entrega absoluta al trabajo. Un individuo debe estar entregado al trabajo, ¿no? El trabajo como un fin en sí mismo, no como un medio de vida, sino como un fin en sí mismo, como un fin prescripto por Dios, ¿no? Al mismo tiempo, más allá de estar entregado al trabajo, debe promoverse una racionalización ascética de su conducta, ¿no? De ser una persona ascética, es decir, austera, separada de las comodidades o los lujos innecesarios. Ambas, ambos factores, ¿no? La entrega al trabajo y una conducta ascética necesariamente llevan a reducir el consumo solamente a lo básico, a lo innecesario, ¿no? Y sumado la búsqueda del lucro, ¿no?, como un elemento positivo, ¿no?, prescripto por Dios, lleva necesariamente a la materialización del ahorro, ¿no? Una coacción al ahorro. Este ahorro a la formación de un capital y este capital a materializarse o concretarse en una inversión productiva. O sea, todo este camino, ¿no? ¿no? Que parte de un postulado religioso y que termina concretándose en el modo de conducta, forjando el modo de conducta dominante de una época, como va a ser la conducta burguesa. La burguesía, ¿no? Esta clase social que ya desde el siglo XVI irá gradualmente consolidándose como la clase dominante, muy gradualmente, con el paso de los años, de las décadas y de los siglos, eh, es el resultado de una formación, dice Weber, que ya se viene dando principalmente, dice Weber, con la influencia del cisma protestante, ¿no? Terminar forjando la conducta dominante de la época, que es la conducta burguesa, ¿bien? Hace, ¿no? A ver, piensa en el burgués, esta persona que trabaja y producto de su trabajo logra hacerse un ahorro, este ahorro eh, toma la forma de capital y este capital es invertido nuevamente y esta dinámica de ahorro y producción termina consolidándose como la clase dominante de la época. No tenemos que pensar al burgués en términos actuales, ¿no? Como aquella persona que producto de sus acciones demuestra, puede llegar a demostrar algún tipo de ostentación eh, o, o de exposición pública de su goce individual como un mérito, sino todo lo contrario. La burguesía inicialmente lo que estaba expresando es justamente esto, la racionalidad de su conducta y cómo esta racionalidad ascética de su conducta hace posible la acumulación de riquezas. ¿Mm? Ahora bien, los postulados protestantes
y la influencia de dichos postulados en torno al trabajo y a la construcción de una conducta ascética no solamente eh, influyeron en la configuración de una conducta burguesa, sino también intervienen en la formación de la conducta del obrero. ¿Por qué? Porque al postular que el trabajo sistemático era el único medio para alcanzar la gracia divina, se educó a las masas en el trabajo. Esto quiere decir, se posibilitó la explotación de fuerza de trabajo en la relación de producción capitalista. Es decir, hizo posible que el trabajador, dice Weber, se entregase a la explotación capitalista en cuerpo y alma. Este es fundamental, digamos. Las ideas religiosas protestantes hacen posible que el trabajador no solamente eh, al vender su fuerza de trabajo esté buscando simplemente satisfacer sus necesidades materiales básicas, sino también que la venta de su fuerza de trabajo también está expresando, ¿no?, un compromiso, ¿m?, para alcanzar la gracia divina. Por eso dice, para terminar conformando y haciendo posible que el sujeto venda su fuerza de trabajo, fue necesario que no solamente entregue su fuerza de trabajo como un medio de vida, sino que entregue su fuerza de trabajo en cuerpo y alma, sino como un medio de vida, pero principalmente entendiendo que el trabajo era el camino a la salvación individual en términos religiosos. Bien. Eh, con esto vamos a cerrar el texto. No, ustedes van a continuar con la profesora eh, en la clase del sábado. En la clase del sábado van a cerrar el texto no el texto, sino la parte que corresponde a Max Weber. ¿Eh? Bueno, fue un placer y ojalá la próxima vez nos podamos ver de forma presencial. Saludos.